En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus divinas inspiraciones para que podamos comprender siempre lo que es recto ante tus ojos y gozar de sus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Debemos revestirnos del hombre nuevo que es Jesucristo. Esto nos lo dice San Luis María Griñón de Montfort como una de las 5 verdades fundamentales de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Las primeras las hemos estudiado en las catequesis anteriores. La primera verdad es que el fin último de toda devoción es Jesucristo. La segunda verdad, que también estudiamos, es que le pertenecemos a Jesucristo y a María. Y ahora estamos en esta tercera verdad. Debemos revestirnos del hombre nuevo que es Jesucristo. Son los fundamentos de nuestra devoción a la Santísima Virgen María. Ahora nos quiere mostrar Montfort cuál es nuestra vocación, nuestro llamado, hacia dónde debemos dirigirnos, hacia dónde debe de conducirnos la vida cristiana. Y la vida cristiana nos tiene que llevar de una existencia según el hombre viejo, como nos enseña el apóstol San Pablo, que está sometida a la carne, que está sometida al mundo, que está sometida a las concupiscencias, a los vicios, a los pecados, esa existencia conforme a Adán. Como somos hijos de Adán, tenemos una vida según Adán, y tenemos que pasar de esa vida según Adán a una vida nueva según Cristo. Entonces abandonar la vida del hombre viejo con sus modos de actuar y de pensar, con su modo de dirigirse en el mundo, esa vida de esclavitud al pecado, a los vicios, de desorden en el corazón, de impureza, de egoísmo, tiene que dejarse atrás y toda nuestra vida transformarse, renovarnos, como nos dice San Pablo en la carta a los Romanos, renovarnos por una transformación interior de nuestra mente y de nuestro corazón. No os ajustéis a este mundo, sino renovaos, transformaos, cambiar la mente y el corazón. ¿Para qué? Para que ya no tengamos la mente y el corazón según el mundo, ya no tengamos la mente y el corazón según el hombre viejo, herido por el pecado y enfermo por el pecado, sino que restaurados por la gracia tengamos la mente de Cristo para juzgar nuestras cosas, para tomar nuestras decisiones. Tengamos en nosotros el Espíritu de Cristo, que todo lo que nosotros pensemos y todo lo que nosotros
tengamos en nuestra mente, nuestras ideas, nuestras consideraciones, de todo lo que hacemos, vivimos, esté hecho conforme al Espíritu de Cristo, conforme a la mente de Cristo, una mentalidad nueva que exige dejar atrás el espíritu del mundo y suplantarlo o sustituirlo por el Espíritu Santo. Por eso es que San Luis María Griñón de Montfort nos dice que para prepararnos a la consagración total a Jesucristo a través de María, uno de los pasos más importantes es invocar al Espíritu Santo y conocernos a nosotros mismos, conocer el espíritu del mundo, para que renunciando y rechazando el espíritu del mundo y esa existencia del hombre viejo, según Adán, podamos revestirnos de Cristo y llenarnos del Espíritu de Dios. Llenarnos del Espíritu de Dios para tener una nueva luz con la que nos dirijamos, la luz de Cristo en nosotros, pero no solamente nuestros pensamientos, sino también nuestras palabras, nuestras obras, nuestros sentimientos estén totalmente hechos a la medida de Cristo y de su corazón, configurados con Él, transfigurados con Él, que la figura de nuestro corazón adquiera la figura de Cristo, de su corazón. Esto significa revestirnos de Cristo. Y aquí nos dice Montfort en el número 78, nuestras mejores acciones quedan de ordinario manchadas e infectadas a causa de las malas inclinaciones que hay en nosotros. Cuando se vierte agua limpia y clara en una vasija que huele mal, o vino en una garrafa maleada por otro vino, el agua clara y el buen vino se dañan y toman fácilmente el mal olor. Del mismo modo, cuando Dios vierte nuestra alma infectada por el pecado original y los pecados actuales, sus gracias y rocíos celestiales o el vino delicioso de su amor, sus bienes se deterioran y dañan ordinariamente a causa de la levadura de malas inclinaciones que el pecado ha dejado en nosotros, y nuestras acciones, aún inspiradas por las virtudes más sublimes, se resienten de ello. Es por tanto de suma importancia que para alcanzar la perfección, que sólo se adquiere con la unión con Jesucristo, librarnos de lo malo, liberarnos de lo malo que hay en nosotros. De lo contrario, nuestro Señor, que es infinitamente santo y detesta la menor mancha en el alma, nos rechazará de su presencia y no se unirá a nosotros. Entonces, fíjense qué hermoso lo que está diciendo. Y dice, estamos llamados a unirnos a Jesús. Y una unión plena con Él, una unión perfecta, consumada, que nos haga una sola alma con Él, un solo corazón con Él, que nos haga ser verdaderamente uno con Él, como Él y el Padre son uno. Y Él nos llama a esa unión, y es una unión espiritual, de modo que Jesús quiere entrar en nosotros, tocarnos, Él con su divinidad, y unirse a nuestra persona, a nuestro cuerpo, a nuestra alma, unirse de un modo espiritual, de un modo cada vez más perfecto, una unión que inicia nuestro bautismo, que tiene que irse acrecentando, y todos estamos llamados a esa unión con Cristo, no nada más los hombres y las mujeres que andan en las cumbres de la vida de la santidad o de la vida mística. Todos estamos llamados a la unión con Jesús, y esa es nuestra vocación, unirnos a Él, y hacia allá nos dirigimos para unirnos a Él plenamente, indisolublemente en el cielo, y en Él ser coherederos, copartícipes de su gloria como hijos de Dios. Si somos hijos de Dios es porque estamos unidos a Cristo. Nadie tiene esa dignidad de hijo de Dios por sí mismo, sino por su unión con Cristo. Entonces Jesús quiere unirse a nosotros. Quiere que esa unión sea cada vez más estrecha, más plena, más profunda, más sólida, menos frágil, más indestructible, más inseparable. Y al mismo tiempo quiere darse a nosotros. El Hijo de Dios quiere darse a nuestras almas, quiere donarse a nosotros,
Él quiere entregarse a nosotros, se ha entregado por nosotros en la cruz y ha derramado su sangre, y esa donación que ha hecho para rescatarnos, la quiere hacer continuamente en el alma, estarse entregando a nosotros por amor. Pero ¿cómo podríamos recibir a Dios, que es la santidad misma, en nuestro corazón y en nuestra alma, si nuestro corazón y nuestra alma está sucia? Es lo que nos está diciendo. Fíjense bien cuál es la altura de su vocación, su llamado. Dios quiere derramar, por decirlo así, un óleo purísimo en tu cuerpo, quiere derramar un agua purísima y santísima en ese recipiente que es tu alma. Pero ¿qué pasa si al derramarla en ti, ese óleo purísimo, esa agua purísima, o ese vino que es el amor, aquí nos dice un vino exquisito, se encuentra con que el alma está llena de impureza? Esa agua se va a contaminar, no va a querer el Señor derramar esa pureza para que quede ensuciada, ¿no?, por lo nuestro, o ese vino que es tan exquisito que es su amor, para que quede degradado o se corrompa, ¿no?, con una sustancia que le quite ese sabor exquisito, y lo mismo el óleo, ¿no?, que quede sucio. Entonces lo que nos está diciendo Montfort es: nuestro Señor, que es infinitamente santo, no quiere la menor mancha en nuestras almas. Y por eso necesitamos quitar esas manchas para que Él se una a nosotros y se una cada vez más. Entonces fíjense aquí como hay una armonía siempre entre los maestros del espíritu como Montfort y todos los demás, porque cada uno va conociendo el alma según la gracia particular que Dios le da, tanto en la ciencia de la teología como en su experiencia. Pero no nos está diciendo algo distinto de lo que ya nos enseña la teología espiritual, que la vida cristiana inicia con nuestro bautismo y que tiene que pasar por esas etapas y vías de crecimiento: la vía purgativa, la purificación, la vía iluminativa y la vía unitiva. Y que nos está diciendo: no puedes llegar a la unión si no pasas por la purificación. Y la purificación es importante, es necesaria, es indispensable, porque sin la purificación no va a haber la unión, porque la unión significa derramarse con pleno de Jesús en el alma, pero Jesús no se va a derramar en el alma mientras el alma esté todavía llena de impureza, de suciedad, de inmundicia. Entonces hay que purificarnos, y esa purificación, claro que tiene muchas etapas en la vida espiritual. Primero el ir abandonando los pecados mortales, ¿no?, y después ir abandonando los pecados veniales, y después ir pasando de bien en mejor, de virtud en virtud, ir llegando a las fibras más finas de la purificación, como es la fe pura, el amor puro, sobre la base de la humildad, de la rectitud, de la pureza de corazón. Y entonces la purificación va adquiriendo muchas formas de irse realizando nuestra alma, y como nos enseña también San Juan de la Cruz, hay una parte de esta purificación que es activa en el alma, es decir, el alma se va purificando con la gracia de Dios a través de las prácticas, de la ascética, de la disciplina, de la lucha contra el pecado, de la búsqueda de la virtud. Y entonces ahí está todo lo que vamos haciendo externamente e interiormente para mortificarnos y para ir renunciando a nosotros mismos y alcanzando mayor pureza. ¿Para qué? Para unirnos a Jesús. Todo tiene esa finalidad. Entonces, aquí nuestras hermanas, cuando hacen una penitencia que les pide San Francisco de Sales, que les piden sus constituciones, su norma de vida, ¿para qué se hace? Pues para unirnos a Jesús. No es que la obra en sí misma sea buscada como un fin. Yo creo que nadie busca el ayuno, por ejemplo, como un fin. ¿Por qué ayunamos? Porque queremos unirnos a Jesús.
Hoy nos lo dice el Evangelio, ¿verdad? Llegará el tiempo en que les sea quitado el esposo y entonces sí ayunarán. Entonces, ¿para qué ayunamos? Por poner ejemplo de un sacrificio, ¿no?, que nos va purificando, para ganar al esposo, para eso ayunamos. Porque un hombre o una mujer que quiere unirse a Jesús puede hacer una penitencia como dormir en el suelo o como hacer un trabajo demasiado fatigoso o como renunciar a su propia voluntad para someterse a la voluntad de otro, para ganar al esposo, para unirse a él, para darle un corazón cada vez mejor dispuesto y más purificado para la unión con Jesús. ¿Por qué una persona como Santa Margarita María puede renunciar a su honor, a su buena fama y dejar que la calumnien, dejar que haya incluso mentiras en su contra? Pues porque sabe que tiene que purificarse su corazón también del apego que tenemos a nuestra buena fama. Todos tenemos estos apegos y entonces esa purificación, nos enseña San Juan de la Cruz, tiene un aspecto activo en el alma y son todas estas cosas que vamos disponiendo para ir renunciando a nosotros mismos. San Alfonso María de Ligorio nos dice: el que quiera seguir a Jesús, que tome su cruz y lo siga. Y tomar la cruz significa morir a nosotros mismos, mortificando lo que hay en nosotros para purificarlo, mortificando nuestros sentidos y nuestra carne, para que nuestra carne no se oponga a la unión con Jesús. Entonces, ¿por qué se hacen esas renuncias? Para unirnos a Jesús, mortificando nuestra voluntad, para que nuestra voluntad no se oponga a la unión con Jesús. Entonces, ¿por qué hacemos voto de obediencia? Pues no para someternos por un capricho, simplemente para tener la vida resuelta y ya saber qué hacer en cada momento, sino porque queremos unirnos a Jesús y sabemos que así como la carne muchas veces se vuelve un obstáculo para unirnos a Jesús, como somos caprichosos, rebeldes por la causa de la herida del pecado, también nuestra voluntad se vuelve un impedimento para unirnos a Jesús. Y entonces ahí es un criterio importante realmente si nosotros queremos unirnos a Jesús, si estamos dispuestos a renunciar a nuestra voluntad. Por eso la obediencia siempre es un criterio de discernimiento grandísimo para conocer si un alma realmente está yendo tras de Cristo o está yendo tras de sí misma. Y lo mismo la buena fama, ¿no? Todo eso lo vamos haciendo y gracias a Dios pues hay caminos en la iglesia para hacerlo. Aquí las hermanas tienen su camino muy bien establecido por San Francisco de Sales, por la Orden de la Visitación. Entonces todo lo que está en la vida religiosa, todo mira hacia la unión con Jesús, una unión más plena. Y todo tiene que ayudarnos a la purificación. Todo tiene que llevarnos a mayor purificación. Y nosotros también, que tenemos otros estados de vida, no la vida contemplativa y monástica como la que tienen ellos, también tenemos que aprovecharlo todo para la purificación. Pero esto no es fácil, ¿verdad? Es muy difícil. Y ahí es donde esta verdad se vuelve fundamental en la devoción perfecta y total a la Santísima Virgen María, porque para realizar esa purificación necesitamos un auxilio muy especial de quien nos puede llevar a una purificación más rápida, más perfecta, vamos a decirlo así, menos dolorosa, como es la Santísima Virgen María. Esta es la gran verdad de esta devoción, que nos lo dice Montfort, y yo creo que muchos lo hemos experimentado, que la Virgen María purifica más rápido y purifica, vamos a decirlo así, con menos rigor. Nos purifica con decisión, con un paso firme, pero pues con un corazón de madre, ¿no? No nos violenta, ¿no? Y realmente vamos revistiéndonos de Cristo y vamos quitando todas esas manchas en nuestra alma para unirnos a Jesús a un paso firme y decidido, porque ella es la que está más limpia, ella es la fuente sellada que se ha unido a Dios sin ningún obstáculo, entonces sabe cómo guiarnos hacia esa unión. Y vamos a seguir, dice aquí Montfort, número 79, para vaciarnos
de nosotros mismos, debemos. Y dice aquí, número 1, conocer bien con la luz del Espíritu Santo nuestras malas inclinaciones, nuestra incapacidad para todo bien concerniente a la salvación, nuestra debilidad en todo, nuestra continua inconstancia, nuestra indignidad para toda gracia y nuestra iniquidad en todo lugar. Son 5 cosas que si las comprendiéramos, si las conociéramos, tal vez seríamos muy distintos, ¿no? Porque hay que profundizarlo y realmente son base para una humildad auténtica, ¿no? Nos está diciendo Montfort, a la luz del Espíritu Santo. Solo a la luz del Espíritu Santo vamos a conocernos a nosotros mismos, lo que realmente somos, lo que realmente tenemos y lo que realmente podemos. Y tenemos que reconocer a la luz del Espíritu Santo que no somos nada, que no tenemos nada y que no podemos nada. Y aquí nos está diciendo, y lo que tienes y lo que puedes es esto, tienes malas inclinaciones. Todos tenemos malas inclinaciones. ¿Qué es lo que soy delante de Dios? Señor, esto es lo que soy, un conjunto de malas inclinaciones. Tienes incapacidad para todo bien concerniente a la salvación. ¡Qué maravilla profundizar esto! Soy incapaz del más mínimo acto bueno para salvarme. No hay nada en mí que tenga un valor salvífico, que tenga un valor de santidad, un mérito delante de Dios que venga exclusivamente de mí. De mí exclusivamente viene puro pecado y viene pura condenación. ¿Qué tienes que no hayas recibido?, dice el apóstol San Pablo. Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías de ello? Todo lo que corresponde a nuestra salvación nos viene de Jesús nuestro Señor y de su sacrificio en la cruz. Todo lo que viene de nosotros mismos es lo que ha puesto a Jesús en la cruz. Entonces, fíjense, si profundizamos esta verdad, cómo la humildad se nos daría de una manera más natural, pero nos resistimos a estas verdades porque nuestra alma, que está hinchada por soberbia, no asimila lo que no le conviene. Por eso es a la luz del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos va revelando lo que realmente somos, incapaces para cualquier obra buena. Por eso hay que decirle constantemente a Jesús, Señor Jesús, yo no puedo nada. Tú nos lo has dicho, Él nos lo ha dicho, sin mí nada pueden hacer. Y sin Él nada podemos hacer. No es una hipérbole, una exageración cuando Jesús dice esto. Es la verdad más grande de todas. Sin Él no podemos hacer nada. Estamos perdidos, somos incapaces de salvarnos. Entonces todo lo bueno que hay en nosotros viene de Dios. No viene de nosotros, sino viene de Dios. Claro que nosotros le vamos dando nuestra voluntad, pero el mismo hecho de darle nuestra voluntad es ya un impulso de su espíritu, de su amor, que nos va llevando hacia su presencia, nos va llevando hacia la conversión. Dice así el apóstol San Pablo, es el mismo Dios el que produce en ustedes el querer y el obrar. Es decir, sin ese soplo divino del Espíritu no hay nada bueno en nosotros, nada bueno. Esto es lo que somos, incapaces para salvarnos, mucho más que somos incapaces para salvar a los demás, ¿no? Incapaces para salvar a los demás. Y luego ahí se nos mete por ahí un espíritu, perdón que lo diga así, un espíritu luciferino, ¿no? Y entonces no hemos ni siquiera avanzado en nuestra contrición, en nuestro arrepentimiento de nuestros pecados, en nuestra humildad, y ya sentimos que somos los salvadores del mundo, nomás porque Dios nos dio un poquito de gracia en una comunión o en un momento de oración y nos da un poquito de consolación, y entonces ya salimos diciendo que el Señor nos pide rescatar y tenemos la lista de todas las intenciones que vamos a redimir, ¿no? Y pensamos que somos los salvadores, pero no somos los salvadores. El Salvador es Jesús y nosotros necesitamos ser salvados. Esa es la gran enseñanza de San Agustín, la controversia contra Pelagio, contra todos los que hablaban de que el hombre por su naturaleza era capaz de hacer el bien y de salvarse. San Agustín dice, cuidado, solo Cristo salva, solo Cristo
sana, solo Cristo libera. Son las 3 máximas de lo que Él dice. Y claro, unidos a Él, podemos hacer cosas grandes, pero más bien es Él el que hace las cosas en nosotros cuando mira nuestra humillación, que sabiendo que sin Él nada podemos, entonces abrimos el Espíritu para que Él lo haga todo en nosotros, y entonces sí, Él hará lo que quiera y nosotros no nos gloriaremos de nada, sino que viviremos el Evangelio como nos lo enseña Jesús, que tu mano derecha no sepa lo que hace la mano izquierda. O sea, ni siquiera nosotros nos daremos cuenta de lo que estamos haciendo, lo que Dios está haciendo en nosotros por los demás, porque Él hará lo que quiera en nosotros y derramará gracias de salvación, pero será Él. Qué diferente es eso a decir, ya soy yo el alma víctima que va a redimir a los sacerdotes porque me lo dijo la madre y voy y lo presumo con todos y yo recibí esta misión y yo recibí esta otra. Saben que hay personas que sí reciben misiones de intercesión muy peculiar, pero los que lo reciben de verdad no lo andan diciendo, ni publicado en los periódicos, ni apenas te conocen y ya te lo dicen, ¿verdad? Entonces, por eso digo, ese espíritu luciferino. ¿Por qué luciferino? Porque a Lucifer le fascina quitarle la gloria a Cristo y quiere que nosotros nos apropiemos de la gloria de Cristo. Pero ¿qué nos enseña Montfort? A ver, atención, detente un momento en tu camino y recuerda, tú no eres capaz de hacer nada para tu propia salvación, mucho menos para la salvación del otro. Todo lo recibimos de Jesús. Y con esto que les digo, no es que yo esté descartando las realidades que Dios comunica al alma, ¿no? Al contrario, siempre hay que discernirlas y valorarlas, apreciarlas a la luz de los principios de la teología espiritual para que el alma sea conducida verdaderamente a la voluntad de Dios. Simplemente es para poner un contraste de lo que hace el Espíritu Santo, que nos mueve a darnos cuenta de nuestra incapacidad para salvarnos y salvar a quien sea, y lo que hace el espíritu luciferino, que nos lleva a nosotros, nos eleva, nos ensalza. ¿Para qué? Pues para quitarle la gloria a Cristo. Tercera cosa que nos dice, nuestra debilidad en todo. Nuestra debilidad en todo. Qué importante es que en nuestra vida espiritual nos sepamos y nos sintamos así, con debilidad en todo. No para hacernos la víctima y estar ahí todo el tiempo llorando como en Don Gato y su pandilla, ¿no? Ahí había un personaje que decía, sufro, ¿no? Sufro. Pues no se trata de eso, ¿no? De, oye hermana, ¿me puedes ayudar en esto? No, porque tengo debilidad en todo, ¿no? Oye hermana, ¿y tú por qué haces esto? Pues porque tengo debilidad en todo, ¿no? No se trata de eso. Y es para que sepamos que realmente Cristo es nuestra fortaleza. Pero si no sabemos que tenemos debilidad en todo, pero no solo como algo teórico, si no lo experimentamos con el corazón realmente humillado delante de Dios, ¿cómo podremos experimentar que Cristo es nuestra fortaleza? No podríamos experimentarlo, porque entonces sentiríamos que yo soy mi fortaleza, y para que yo diga Cristo es mi fortaleza, entonces tengo que experimentar mi debilidad en todo. Esto nos enseña San Pablo cuando dice, me glorío de mis debilidades, muy a gusto me glorío de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. ¿No? Es hermosísimo. San Pablo dice, me glorío de mis debilidades, qué bueno que soy débil en todo, porque entonces sé que la fuerza de las obras, de las palabras, del Evangelio que se está predicando y que está haciendo tanto bien, no es fuerza mía, es Cristo, es la fuerza de Cristo. Y entonces el mismo San Pablo nos dice, todo lo puedo en aquel que me conforta. Es decir, yo por mí mismo soy incapaz de todo, soy débil en todo, pero la fuerza de Cristo lo puede todo, y entonces todo lo puedo en aquel que me conforta. Luego, cuarta cosa que tenemos que conocer bien, nuestra continua inconstancia. Esto es pan de cada día, ¿verdad? Que salimos de un retiro y nos hacemos una lista de propósitos y pasa una semana y ya nos estamos dando topes porque no cumplimos ni la mitad de los que hicimos. Y eso tanto en la vida monástica como en la vida activa, en la vida cristiana. Nos cuesta mucho trabajo mantener nuestra voluntad firme
en un propósito, somos inconstantes continuamente. Pero para salvarnos y perseverar en el camino de la salvación, el Señor nos pide una constancia, una firmeza, que nosotros no podemos adquirir por nosotros mismos. Somos inconstantes. Y entonces esa constancia que va a ser el arraigarnos con firmeza en los santos propósitos, nos tiene que venir de Dios. Él es la roca. Nosotros no somos como la roca firmes, sino más bien somos, esto me encanta decirlo, como la espiga de trigo. Y Jesús que le dice a Pedro: Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido permiso de agitarte como las espigas son agitadas por el viento, pero yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca. Y al mismo Pedro le dice: tú tienes que ser roca, una piedra, pero después le dice: eres como una espiga de trigo, ¿no? Que llega Satanás y te mueve para un lado y a otro, y entonces si no oro por ti, te hace pedazos. Imagínense una espiga de trigo y que llega una tormenta, un huracán. ¿Qué va a quedar de esa espiga de trigo? Pues Satanás es 1000 veces más feroz que un huracán, es 1000 veces más feroz que una tormenta. Entonces, la casa sobre roca. Cristo es la roca y nosotros tenemos que afianzarnos en Él. Y afianzarnos en Él es permanecer con la voluntad cada vez más firmemente decidida en su amor. Y eso no somos posibles de realizarlo sin su ayuda, porque somos inconstantes. Entonces hay que dejar de ser esa espiga de trigo, pero para hacerlo tenemos que reconocer que somos así de frágiles. Luego dice, cuarta cosa, nuestra indignidad para toda gracia. Indignidad para toda gracia. Eso también me gusta mucho. Y ojalá y lo meditemos y lo vivamos, ¿no? Yo soy, y debería confesarlo así siempre, absolutamente indigno de la gracia de mi bautismo. Yo soy absolutamente indigno de tener el Espíritu Santo. Lo sé que lo tengo, y me maravillo porque lo tengo. Y le doy gracias a Dios porque me dio su Espíritu, porque me ungió con su Espíritu el día de mi confirmación, el día de mi bautismo. Pero ¿quién soy yo para tener el Espíritu de Dios en mi alma? Soy absolutamente indigno de tener Espíritu Santísimo de Dios en mi alma. Y así todas las demás gracias. Soy absolutamente indigno de cada comunión que recibo. Soy absolutamente indigno de cada absolución sacramental que recibo. Soy absolutamente indigno de cada Ave María que recito con mis labios. ¿Quién soy yo para tener las palabras de los ángeles en mi boca? Cuando yo digo santo, 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 tengo las palabras de los ángeles en mi boca y puedo decir como Isaías: soy un hombre de labios impuros, hijo de un pueblo de labios impuros. ¿Cómo puedo tener yo las palabras de los ángeles en mi boca? Soy indigno de todo. Y no se digan las cosas que conciernen ya la vida espiritual más específica de cada persona, los dones del Espíritu Santo, las virtudes que Él va forjando en cada alma, las gracias que va concediendo a cada uno. Y parece que nosotros pensamos al revés, porque pensamos muchas veces conforme a ese espíritu luciferino, apestoso, que no nos deja crecer, ¿no? Y entonces apenas tenemos la más mínima gracia espiritual, nos sentimos tan dignos, ¿no?, que ya ni siquiera saludamos a los demás cuando vamos a comulgar. Nos sentimos que flotamos, y sí estamos flotando, pero en nuestra impureza y en nuestra soberbia. Y por eso, ¿qué hace Dios? Dice: hija o hijo, ¿no?, te acabo de dar un dulce de este tamañito y ya te pusiste así, te retiro mis dulces de aquí a 10 años. A ver si así aprendes a sentirte indigno de todas las gracias que recibes. Solo así nos purificamos. Me dice San Felipe Neri: hasta que lleguemos a amar al Dios de los consuelos y dejemos de amar los consuelos de Dios. Entonces, en esa purificación yo les decía que hay una parte que nos corresponde a nosotros, así lo enseña San Juan de la Cruz, y otra parte que la realiza Dios mismo, que le llama la purificación pasiva. La purificación pasiva o la noche pasiva es como Él mismo nos va purificando y nos va limpiando.
y esto es hermoso que también lo hace, pero como verdaderamente lo hace, así como duele hacer un ayuno, pues así va a doler también cuando el Espíritu Santo nos purifica, pero todo para la unión con Dios. Y luego dice por último, nuestra iniquidad en todo lugar. Y con esta pues ya creo que cierra con broche de oro, ¿no? Nuestra iniquidad en todo lugar, aunque esté sentado aquí predicando entre el altar y el sagrario, por mí mismo yo lo que tengo es iniquidad, ¿no? Aunque esté sentada en el coro haciendo profesión de la vida religiosa, por mí mismo yo tengo iniquidad. Aunque estuviera revestido de el honor más grande de la tierra, por ejemplo, no sé, no es nada en contra de alguien específico, el obispo o el abad o el papa, lo que yo tengo por mí mismo es iniquidad. Eso lo dice San Pablo, lo dice San Agustín, ¿no? Cuando habla de su condición como obispo, dice San Agustín que su condición como obispo lo llena de temor, ¿no? Por la responsabilidad que tiene respecto a Dios. Y es verdad que nosotros, por nosotros mismos, es lo que tenemos. Y luego nos va a explicar de dónde viene todo esto. Dice San Luis María Griñón de Montfort: el pecado de nuestro primer padre nos perjudicó a todos casi totalmente. Dice casi totalmente. Entonces no estamos tampoco, ¿cómo se puede decir? Que también hubo una herejía, ¿no? En el jansenismo, ¿no? Que dijo, y un poco también el luteranismo, ¿no? El pecado echó a perder absolutamente lo que Dios hizo, ya no hay remedio de nada. No. Dice aquí San Luis, casi totalmente. Hay algo bueno en el hombre, pero eso bueno que hay en el hombre necesita de la fuerza de Dios para emerger, para dar frutos de la gracia de Dios. Dice, nos dejó agriados, engreídos e infectados como la levadura agria, levanta e infecta toda la masa en que se la pone. ¿Cómo le quitas al pan agrio lo agrio? Con azúcar. Bueno, sí, se mejora un poquito, pero va a seguir estando agrio, ¿no? Entonces, esa es una figura, una imagen para decirnos, el pecado es una cosa seria, ¿no? El pecado original. Es algo serio, no es nada más una raspadita, ¿no? Así exterior, no, está diciendo, el pecado entró hondo en el corazón del hombre, ¿no? Y luego no solo el pecado original, porque a veces siempre le echamos la culpa a Adán, ¿no? Siempre le estamos echando la culpa a Adán y a Eva, pero San Ignacio de Loyola nos dice en los ejercicios espirituales, a ver, detente un momento y medita los 3 pecados. Los ángeles pecaron una vez y condenados para siempre. Adán y Eva pecaron una vez y el castigo que recibieron recibió toda la humanidad. ¿Y tú cuántas veces has pecado? El tercero, tus pecados personales. Muchísimas veces, ni siquiera las podemos contar. ¿Cuántas veces he pecado? Los ángeles, un solo pecado y todo lo que pasó. Y yo todas las veces que he pecado y el Señor todavía me tiene paciencia, ¿no? Entonces nuestros muchos pecados personales, actuales, dice aquí mortales o veniales, aunque estén perdonados, han acrecentado la concupiscencia, es decir, nuestra inclinación hacia el mal, han acrecentado nuestra debilidad, han acrecentado nuestra inconstancia y nuestra corrupción natural, han dejado huellas de maldad en nosotros. Entonces, tan importante que es la base de la doctrina de la penitencia en Santo Tomás de Aquino, precisamente porque nuestros pecados personales han acrecentado la concupiscencia, la debilidad, la inconstancia, la corrupción y han dejado huellas en nosotros. Necesitamos hacer penitencia para, a través de esas obras y de la gracia de Dios, ir limpiando nuestra alma, nuestro corazón de esa enfermedad espiritual. Nuestros cuerpos sean tan corrompidos que el Espíritu Santo les llama cuerpos de pecado, concebidos en pecado, alimentados en el pecado, capaces de todo pecado. Cuerpos sujetos a 1000 enfermedades, que de día en día se corrompen y no engendran sino corrupción. Nuestra alma unida al cuerpo se ha hecho tan carnal que la Biblia la llama carne,
Toda carne se había corrompido en su proceder. Tenemos por única herencia el orgullo y la ceguera en el espíritu, el endurecimiento en el corazón, la debilidad y la inconstancia en el alma, la concupiscencia, las pasiones rebeldes y las enfermedades en el cuerpo. Toda esa es la herencia que recibimos del hombre viejo. Pero Dios nos quiere dar una herencia nueva en Cristo Jesús, pero tenemos que reconocer de dónde partimos, hacia dónde vamos y de dónde estamos, ¿no? Y luego viene esta parte que es tan colorida de Montfort, que me encanta, y lo vamos a leer, está en el número 79. Nos está explicando Montfort, lo que quiere es movernos a conocimiento de nosotros mismos, para que podamos pasar de quiénes somos, de lo que somos, que no somos nada, a revestirnos de Cristo. Dice, somos por naturaleza más soberbios que los pavos reales, más apegados a la tierra que los sapos, más viles que los machos cabríos, más envidiosos que las serpientes, más glotones que los cerdos, más coléricos que los tigres, más perezosos que las tortugas, más débiles que las cañas y más inconstantes que las veletas. Si cuando yo leo esto no digo, ese soy yo, todavía no hemos entendido nada de lo que estamos hablando. Si cuando yo escucho esto digo, ay, qué bueno que Montfort escribió eso, porque eso le queda perfecto a mi esposo, le queda perfecto a mi papá, le queda perfecto a mi hermano, le queda perfecto a mi hermana, a la priora, a la maestra, no hemos entendido nada. Esto es lo que somos, esto es lo que soy yo, lo que ha dicho Montfort aquí, ¿no? Y dice aquí, en el fondo no tenemos nada, no tenemos sino la nada y el pecado, y solo merecemos la ira divina y la condenación eterna. Muy bien, vamos a ir 3 números más, que es lo que vamos a ver en esta catequesis, ya estamos terminando, y nos dice Montfort en el número 80, siendo ello así, ¿por qué maravillarnos de que nuestro Señor haya dicho que quien quiera seguirle debe renunciar a sí mismo y odiar su propia vida? Y que el que ama su alma la perderá y quien la odia la salvará. Esta infinita sabiduría que no da prescripciones sin motivo no nos ordena el odio a nosotros mismos, sino porque somos extremadamente dignos de odio. Nada tan digno de amor como Dios, nada tan dignos de odio como nosotros mismos. Y quienes han recibido gracias muy particulares de iluminación, ¿no? Como Santa Margarita y otros santos, bueno, la menciono a ella porque estamos en su casa, y basta con un poquito que Dios conceda conocer lo que realmente somos para que el alma se quede en tal confusión, dolor, tristeza y pena que sienta que muera, ¿no? Yo recuerdo un relato así en la autobiografía de Santa Margarita, que dice ella que tuvo un ligero movimiento de vanidad en su alma. ¿Se acuerdan de esa parte? Un ligero movimiento de vanidad en su alma, y entonces que nuestro Señor la miró y la reprendió y le dice, ¿quieres que te enseñe lo que eres? Y le enseñó lo que era, y dice que cayó en cama, no sé, 1 semana, 3 días, que casi se muere, así dice ella, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciendo Montfort, ¿no? Si Santa Margarita casi se muere de ver lo que era, imagínense si a nosotros nos enseña lo que somos, pues yo creo que no nos quedamos en el casi, ¿no? Aquí se vacía el monasterio y se vacía el templo, los dos. Entonces dice aquí en el 81, número 2, para vaciarnos de nosotros mismos debemos morir todos los días a nuestro egoísmo, es decir, renunciar a las operaciones de las potencias del alma y de los sentidos, ver como si no viéramos, oír como si no oyéramos, servirnos de las cosas de este mundo como si no nos sirviéramos de ellas, es lo que San Pablo llama morir cada día. Esto se llama la cruz, es la espiritualidad de la cruz. Todos tenemos que, y aquí voy a hacer publicidad, todos tenemos que ser cruzados y cruzadas, ¿verdad, hermanas? Todos tenemos que revestirnos de la cruz de Jesús y seguir a Jesús por el camino de la cruz. Esto es lo que significa llevar la cruz en nosotros. Es un sentido espiritual. Nosotros no estamos yendo al Calvario para ser crucificados físicamente en el Calvario, pero sin embargo Jesús nos dice, tomen la cruz, y esto significa la cruz.
esta purificación de nuestra alma, vaciarnos a nosotros mismos, renunciar a nosotros mismos, renunciar a nuestro egoísmo, y luego empieza a llevarnos a la parte del alma, cómo llevarlo en el alma. Y claro que en esto, pues San Francisco de Sales es, como decía así, el maestro de maestros, ¿no? de la edad moderna, cómo llevar realmente ese combate espiritual en nuestro interior para ir dándole el corazón a Dios, ¿no? Y quitándolo de nosotros. Y aquí nos da este ejemplo: renunciar a las operaciones de las potencias del alma, de los sentidos, ver como si no viéramos, oír como si no oyéramos, servirnos de las cosas de este mundo como si no nos sirviéramos de ellas. Morir cada día, como dice San Pablo. Si el grano de trigo cae en tierra y no muere, queda infecundo. Se vuelve tierra y no produce buen fruto. Si no morimos a nosotros mismos y si nuestras devociones más santas no nos llevan a esta muerte necesaria y fecundo, no produciremos fruto que valga la pena y nuestras devociones serían inútiles. Esto está para enmarcarlo y ponerlo en la puerta de nuestras celdas, ¿verdad? A ver, lo voy a decir otra vez. Si no morimos a nosotros mismos y si nuestras devociones más santas no nos llevan a esta muerte necesaria y fecunda, no produciremos fruto que valga la pena y nuestras devociones serán inútiles. Todas nuestras obras de virtud quedarán manchadas por el egoísmo y la voluntad propia. Dios rechazará los mayores sacrificios y las mejores acciones que ejecutemos. A la hora de la muerte nos encontraremos con las manos vacías de virtudes y de méritos. No tendremos ni una chispa de ese amor puro que solo se comunica a quienes han muerto a sí mismos y cuya vida está escondida con Cristo en Dios. Tremendo, ¿no? Pero fíjense cómo termina el capítulo. 82, número 3. Debemos escoger entre las devociones a la Santísima Virgen la que nos lleva más perfectamente a dicha muerte, al egoísmo, por ser la mejor y más santificadora. Porque necesitamos morir a nosotros mismos y nos cuesta tanto trabajo, nos parece imposible, casi que no lo podemos hacer de ninguna manera. Entonces, y solo muriendo a nosotros mismos nos vamos a poder unir a Jesús, que es el fin de nuestra devoción y consagración. Precisamente por eso recurrimos a la Santísima Virgen María. Recurrimos a ella para que nos lleve más perfectamente a dicha muerte, a la cruz, a dicha muerte al egoísmo, por ser ella la mejor y la más santificadora. No hay que creer que todo lo que es oro, no hay que creer que es oro todo lo que brilla, ni miel todo lo dulce, ni el camino más fácil y lo que practica la mayoría es lo más eficaz para la salvación. Así como hay secretos naturales para hacer en poco tiempo, con pocos gastos y gran facilidad ciertas operaciones naturales, también hay secretos en el orden de la gracia para realizar en poco tiempo, con dulzura y facilidad, operaciones sobrenaturales. Liberarte del egoísmo, llenarte de Dios y hacerte perfecto. ¿Cuál es ese secreto? Es María. Y dice Saint Montfort: la práctica que quiero descubrirte es uno de esos secretos de la gracia ignorado por gran número de cristianos, conocido por pocos devotos, practicado y saboreado por un número aún menor. Pongamos la cuarta verdad consecuencia de la tercera antes de abordar dicha práctica. Y la cuarta verdad la veremos el próximo mes, pero es que la acción de María facilita nuestra unión con Jesús y nuestra purificación. Ella es la que nos va a revestir de Cristo, nos lo va a enseñar más tarde, como hizo Rebeca con su hijo, que recuerden la historia de Esaú y de Jacob, con su hijo Jacob, que lo revistió para que recibiera la bendición. Y por último, con esto terminamos, les voy a contar un testimonio brevísimo, porque hay una persona que me pidió una confesión, y hermosísimo, sobre cómo la Virgen María purifica más rápido y hace milagros en el orden de la gracia que de otra manera sería imposible que los hiciéramos. Me lo contó una señora de una ciudad del norte del país. Entonces, esta señora está consagrada a la Santísima Virgen María con voto de esclavitud, y estábamos en un retiro donde se renovó esa consagración y estuvimos durante 3 días prácticamente releyendo todo el tratado. Y en esa ocasión, al terminar, algunas personas dieron su testimonio de consagración a la Santísima Virgen María.
Y entonces me dio un testimonio impactante. Me dice, padre, yo le voy a contar lo que yo considero que es la fuerza de esta consagración a la Virgen. Y entonces le dije, sí, hija, a ver, dígame. Y lo contó así, había otras personas presentes. Dice, hace algunos años estaba yo afuera de la iglesia, escuché unos gritos, unos golpes, ruidos, detonaciones, mucha agitación, y de repente vi que la gente corría y había un hombre tirado en el piso. Me acerqué y era mi hijo. Y vi que mi hijo lo acababan de matar en la puerta de la iglesia. Estaba su sangre, ¿no? En el piso derramada, y cuando yo lo vi que traía sobre su pecho el rosario que yo le había regalado, y su rosario estaba lleno de sangre. Entonces corrí, vi a mi hijo muerto, le quité el rosario que estaba lleno de sangre y me fui corriendo al sagrario, porque estaba en la puerta de la iglesia. Hice delante del sagrario, me postré y le dije a la Santísima Virgen María, Santísima Virgen María, te consagro todo lo que soy, te consagro a tu hijo, a mi hijo que acaba de morir, y ayúdame porque lo que voy a hacer ahorita sin ti no lo puedo hacer, y si no lo hago ahorita no lo voy a poder hacer nunca. Y entonces le pidió a la Virgen que la sostuviera, levantó sus manos y le dijo a Jesús, Señor Jesús, ¿ves este rosario? Dice, está lleno de la sangre de mi hijo que me lo acaban de matar aquí afuera. Sobre el rosario que tiene la sangre de mi hijo, en este momento, siguiendo tu mandato, perdono a sus asesinos. Cuando dijo eso, cayó desmayada y despertó en los brazos del párroco, del sacerdote, que la estaba consolando. Y dice, Señor, me duele mucho la muerte de mi hijo, pero Padre, realmente los perdoné. Y eso solamente la Virgen María lo puede hacer. Revestirnos de Cristo para amar a nuestros enemigos, perdonar de esa manera tan perfecta a quienes te quitaron a lo que más amas, solamente María lo puede hacer. Entonces, pues le damos gracias a Dios porque nos llama a la unión con Él, una unión plena y perfecta, y también nos enseña cómo dirigirnos hacia esa unión por un camino firme y decidido de purificación, de cruz, en el que María nos conduce a paso firme y decidido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.